lo pueden hacer. Cualquier pregunta me las dejan en el chat y en el momento en el que el doctor lo considere, podamos dar inicio con esta relación de preguntas y respuestas. Y pues me voy a permitir hablarles de nuestro ponente del día de hoy, el doctor Francisco Vélez Pliego, arquitecto egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con un diplomado en urbanismo y ordenamiento del territorio por la Universidad de París, maestro y doctor en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien durante 50 años ha impartido labores académicas dentro de la institución como catedrático de las facultades de Arquitectura, Antropología y del propio Instituto de Ciencias Sociales, impartiendo además cursos a nivel licenciatura y posgrado, profesor invitado en universidades como la de Guanajuato, la Universidad de las Américas Puebla, la Ibero, San Simón de Cochabamba en Bolivia, impartiendo cursos, participando en seminarios y conferencias en programas de posgrado relacionados con la conservación del patrimonio, el ordenamiento territorial y la planeación urbana. Conferenciante en foros, simposios, seminarios, mesas redondas, coloquios académicos y profesionales de carácter local, nacional e internacional. Profesionalmente ha sido coordinador técnico de trabajos de planeación y ordenamiento territorial de carácter regional y municipal, autor de numerosos artículos en revistas diversas, colaborador también en diferentes medios de comunicaciones locales. Entre sus publicaciones destacan Planeación, Crecimiento Urbano y Cambio Social en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, editado bajo el sello del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en el 2007. Capítulo en el libro La renovación urbana de los centros históricos y la globalización, el caso de la Ciudad de Puebla, en Puebla Territorio y Globalización, colección de estudios urbanos y ambientales en el 2009, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. También en un capítulo del libro Aproximaciones a la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla, en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, situación actual y posibilidades de desarrollo en el 2010 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala en una segunda edición de Cartografía Histórica de la Ciudad de Puebla. Otro capítulo en la Ciudad de Puebla durante el siglo XX en un encuentro con la historia. Además, los retos de una nueva agenda universitaria en México en una época de cambios, una perspectiva desde la UAP. El tiempo del patrición, gobernanza y políticas públicas. Una revista digital multidisciplinaria de invención científica sobre patrimonio, economía cultural y educación sobre la. Es tiempo del patrimonio, gestión, gobernanza y políticas públicas, editada por la UNAM. Bueno, voy a compartirles después un artículo y el link para que lo puedan buscar. Gentrificación turística en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Bueno, sin más, les cedo la palabra a nuestro ponente del día, agradeciéndole esta participación y de nuevo volverle a ver. Es un gusto, doctor. Muchas gracias. Al contrario, les agradezco la invitación. Parece que es la tercera ocasión en que tengo el gusto de participar con ustedes en este diplomado que por lo que veo se ha venido ampliando y cada vez haciéndose más complejo, tanto en relación a la temática como en relación a los profesores e investigadores participantes en las charlas, en las conferencias, a través de los cuales pues está sometiendo a consideración de su alumnado, de quienes se han inscrito en este diplomado, pues una serie de temas que están directamente relacionados justamente con las reflexiones con respecto a los bienes culturales en general y particularmente a por lo que se refiere al patrimonio edificado y urbano. Me voy a permitir compartir pantalla para que pueda yo desarrollar la charla. En cualquier momento ustedes pueden interrumpirme, solicitar a través de la moderadora del evento alguna aclaración, alguna ampliación o alguna precisión sobre lo que voy a exponerles. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Sí la ven? Sí. Perfecto. No sé si la vean al tamaño adecuado Se o... ve perfecto si la gusta dejar así, para que también pueda ir viendo la secuencia sin problema, doctor. Ok, perfecto. Bueno, esa es la carátula. La presentación es una introducción al patrimonio edificado y, bueno, una ficha de identificación de un servidor. Bueno, quisiera empezar esta charla señalando que estamos hablando originalmente, bueno, en principio,
de bienes culturales. Y es importante saber que en el enfoque a partir del cual yo he desarrollado estas actividades, visualizan un abanico, como ahí lo señalo en la diapositiva, un abanico muy extenso de temas de orden material e inmaterial. En el caso de los primeros, bueno, está incluidos desde los acervos bibliohemerográficos y documentales, pasando por los elementos decorativos, utilitarios, el mobiliario doméstico, el urbano, las obras de arte, etcétera, etcétera, las edificaciones, que es a lo que, en donde vamos a aterrizar, digamos, esta charla. Y todo esto abarcando, desde el punto de vista histórico, un amplísimo escenario, una gran cantidad de épocas y de momentos de justamente del desarrollo de la humanidad, de sus sociedades, que incluyen, pues, en ese sentido, las propias relaciones entre estas sociedades y el territorio, que se expresa básicamente en la morfología de los asentamientos humanos y sus elementos constitutivos. Entre los segundos, entre lo que tiene que ver con los bienes inmateriales, pues evidentemente estamos hablando de un amplísimo universo también de prácticas sociales que, y digamos, incluyen un largo proceso también de aprendizajes, de generación de saberes formales e informales. Formales porque, digamos, en algún momento de la historia de las sociedades también se establecen ámbitos e instituciones encargadas de transmitir esos saberes. Y en ese sentido, se van generando, se van formalizando espacios, estructuras y formas de transmisión de esos saberes informales, porque de alguna manera, previo a la constitución de estos mecanismos de transmisión de saberes, o incluso en la actualidad, de manera contemporánea, tenemos también mecanismos de transmisión de saberes de carácter informal en muchos espacios a los cuales concurrimos como espacios de socialización, en los cuales intercambiamos opiniones, intercambiamos experiencias, y en ese sentido estamos transmitiendo saber. Dentro de estas formas de transmisión de lo que es el universo de saberes informales, bueno, hay algunos que están pues identificados, clasificados como mitos, como tradiciones, como leyendas, como ritos de pasaje, como eventos conmemorativos, entre muchos otros que están directamente relacionados con nuestras formas de convivencia social. ¿Qué implica partir de un enfoque de esta naturaleza sobre los bienes culturales? Bueno, pues primero asumir y admitir que estamos hablando de una amplísima y complejo universo de elementos materiales e inmateriales que son el resultado del quehacer humano y que estos elementos que en particular estudiamos de manera específica como bienes considerados como patrimonio cultural, configuran en realidad un universo mucho más delimitado de elementos que yo he considerado que constituyen una constelación, un universo de elementos simbólicos, pero que están en un permanente proceso de apropiación, adaptación y reapropiación. Es decir, que los seres humanos permanentemente estamos, en términos de un proceso sociocultural, estamos constantemente generando, adaptando, observando ese universo simbólico, material e inmaterial, y lo estamos analizando y lo estamos catalogando y lo estamos identificando en muchos sentidos como bienes de carácter cultural. Esta misma circunstancia también nos lleva a considerar que los objetos y las prácticas identificadas como bienes culturales son cada vez más el resultado de una producción o de una actividad especializada. Y a la par que identificamos los bienes culturales que son resultado de esas prácticas, también identificamos espacios o instituciones o organizaciones que efectivamente están orientadas en lo particular a transmitir y a reproducir justamente esos saberes, pero bajo principios ya codificados, que rigen precisamente las actividades que norman en mucho sentido lo que hoy consideramos expresiones precisamente de carácter cultural.
Me refiero a las artes, me refiero a actividades intelectuales específicas, el lenguaje, obviamente, la moda, las comunicaciones, la gastronomía, las tradiciones, entre otros. Nos encontramos entonces frente a una realidad de lo cultural que tiende a escindirse, tiende a separarse, tiende a muchas veces a fragmentarse desde el punto de vista de su observación, porque en este proceso también la propia sociedad y las propias instituciones especializadas han promovido la identificación de este universo de bienes culturales, incluso clasificarlos específicamente como aquellos que provienen de la llamada alta cultura, de aquellas prácticas que si bien son reconocidas como resultado del quehacer humano, no necesariamente en virtud de los cánones y de las codificaciones que provienen de las instituciones especializadas, se les consagra como objetos o como bienes culturales que por cuya significación, su importancia, pues requieran de ser preservados. Es decir, no necesariamente toda la actividad de los seres humanos se traduce, socialmente hablando, en una conducta relacionada con esta necesidad de preservación, de transmisión de estos bienes culturales, de sus formas de producción, etcétera. Estos espacios ya muy especializados relacionados con la producción de bienes culturales también básicamente están orientados a la formación precisamente de sujetos productores de estas prácticas y de estos bienes culturales. Entonces, las escuelas de música, las escuelas de literatura, las escuelas de arquitectura, las escuelas de arte, etcétera, van configurando espacios, universos específicos de desarrollo y de comprensión y de delimitación de este universo de bienes culturales. Esto nos lleva también a una epistemológicamente y metodológicamente a un proceso que básicamente busca conducirnos hacia la identificación de estos bienes culturales. Claro, esta aceptación, la aceptación de que debemos identificarlos para poder protegerlos, para poder preservarlos, para poder intervenir sobre ellos, no es un complejo, no es un proceso sencillo. Hay un conjunto de actividades que también se han venido especializando alrededor de ese tema, ya vamos a hablar un poco más adelante de ello, pero me interesa que ustedes también asuman que la identificación de estos bienes culturales es un proceso social complejo, es decir, no solamente es un proceso en el que las instituciones especializadas de las que hablamos en la filmina anterior, el anterior comentario, necesariamente sea el único elemento que conduce a la identificación precisamente de estos bienes culturales. En realidad es un proceso social mucho más complejo porque implica una aproximación desde distintas perspectivas, es decir, la comprensión de las formas en que ha venido asumiéndose la diferenciación de las actividades humanas específicas, como las que estábamos comentando, asumir también la identificación de estos productos particulares, pero también asumir la manera en que los procesos sociales han venido desarrollándose como procesos de especialización y, por lo tanto, los universos de prácticas y de características que se configuran al respecto. Este análisis, el análisis de estos procesos, es lo que yo he denominado, y otros, obviamente, autores y otros estudiosos de los patrimonio cultural, de los bienes culturales, es lo que hemos llamado el proceso de patrimonialización de los bienes culturales. Es decir, es una actividad que tiende efectivamente a identificar esos bienes culturales, pero que van generando una serie de elementos que implican precisamente o que abarcan al concepto de patrimonialización. Las distinciones que se establecen en la sociedad entre aquellas prácticas y productos que deben ser preservados y reproducidos como parte de esto que se denomina el universo de la cultura, no es, y eso es importante también asumirlo, no contempla un solo universo, ni tampoco obedece necesariamente a un solo tipo de cánones. Ellos mismos, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia misma, de las formas de ver los procesos socioculturales a los que hemos hecho referencia, también van generando
variables y sus propias categorías de identificación para acercarse, para aproximarse a estos procesos reales de la organización social que van a determinar justamente el universo de lo que denominamos patrimonio cultural. ¿Cuáles son algunos ejes o algunos elementos desde el punto de vista analítico que van a estar incidiendo directamente en toda esta aproximación conceptual que en términos de un bosquejo muy general, acabo de exponerles? Bueno, en primer lugar están todas estas instituciones y formaciones relacionadas con la producción cultural. Estas que les comentaba yo, las escuelas de música, las escuelas de arte, de artes escénicas, de artes aplicadas, por lo que se refiere a la generación de pintura, escultura, etcétera, etcétera. Por otro lado, está todo el entorno social, que aquí yo identifico como las relaciones sociales, que hacen posible el proporcionar o el desarrollar justamente los medios de producción cultural. Me refiero a incluso a lo que hoy, ya en el marco de la globalización y de los discursos posmodernos, se identifica como los medios de producción cultural, como todo esto que algunos denominan la industria de la cultura. Y finalmente hay otro eje que tiene que ver con las formas en que dentro de la vida social se identifican y distinguen la cultura y sus productos. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que proviene de lo que hoy claramente no solamente está identificado, sino incluso hay instituciones y normas que buscan preservarlo y recrearlo y reproducirlo, que tiene que ver con las prácticas tradicionales que provienen justamente de nuestros pueblos originarios. Los pueblos originarios en América Latina y particularmente en nuestro país, en general en el mundo. Es decir, los pueblos y los grupos que se autoidentifican, se autodefinen como naciones dentro de un universo mucho más complejo de lo que hoy observamos como países constituidos y que reivindican un conjunto de prácticas que van desde el lenguaje hasta objetos utilitarios o incluso expresiones artísticas como expresiones propias precisamente de estas poblaciones originarias. Entonces, como ustedes pueden ver, esta discusión sobre los bienes culturales, su identificación, catalogación, puesta en valor, etcétera, no es una discusión sencilla, es una discusión compleja que requiere cada vez más el que sea abordado de una manera multidisciplinaria, en el mejor de los casos, en construcciones epistemológicas y metodológicas transdisciplinarias. ¿Cuáles son algunas de las temáticas de la investigación en el ámbito cultural? Bueno, en primer lugar, las formas y expresiones artísticas específicas, estas a las que de manera tradicional hemos asumido que son los objetos a partir de los cuales estamos identificando precisamente el universo, digamos, de objetos culturales que socialmente, particularmente desde la cultura occidental, se han identificado como obras de arte. Por otro lado, bueno, están los procesos de reproducción social y cultural. Son propiamente las escuelas, sus estilos, sus tendencias, sus formas de generación y transmisión de saberes y habilidades específicas. Y por otro lado, los problemas generales y específicos de la organización de las instituciones destinadas a la producción cultural. Eso es toda una discusión que tiene que ver justamente con las instituciones educativas especializadas o aquellas, como en el caso de las universidades, que asumen programas educativos vinculados precisamente a las artes o de manera mucho más particular, esto que ha sido un debate desde las formaciones decimonónicas relacionados precisamente con la arquitectura, una de las disciplinas que se encuentra siempre en medio de la discusión entre el arte y la ciencia desde el punto de vista de la perspectiva de las escuelas de las bellas artes. En el caso para entrar en materia
de lo que es el objeto de esta charla, el patrimonio edificado. Nosotros hemos asumido que el patrimonio edificado no solamente se refiere a los inmuebles aislados, sino que efectivamente estamos hablando de que es un ámbito particular que se ha escindido en dos grandes vertientes. Uno, el patrimonio urbano, propiamente dicho, y el edificado, que se refiere específicamente, o sea, constreñido, la tradición lo ha constreñido justamente a los inmuebles particulares. Pero en realidad, tanto el patrimonio urbano como el identificado como patrimonio edificado, ambos son edificados, ambos son fábricas construidos, son elementos construidos por el quehacer humano, por las sociedades. Y esta decisión, esta delimitación, pues también es el resultado, digamos, de un conjunto de temas que vamos a ver un poco más adelante, en donde las sociedades han transitado precisamente de la valoración de determinados elementos, de eso que identificamos como fábricas, como edificaciones, que van desde los vestigios arqueológicos al reconocimiento de los inmuebles aislados, esto que es muy propio de toda la tendencia desde el siglo XIX y buena parte del siglo XX, hasta la valoración de conjuntos urbanos y de las prácticas sociales que están asociadas justamente a la producción material de estos elementos, tanto de carácter arqueológico como de carácter urbano contemporáneo. ¿Cómo identificar entonces el patrimonio edificado? Hemos comentado que hay un proceso de especializaciones a lo que hacíamos referencia en algunas de las láminas anteriores. ¿Qué disciplinas se han aproximado a esto? Pues básicamente la arqueología, la arquitectura y evidentemente la historia del arte. Ahora, ¿cuáles son los elementos? ¿Cómo van convergiendo? ¿Cómo se va construyendo este universo complejo de identificación? ¿De qué? Pues obviamente de cualidades. En todos los casos, cada una de estas disciplinas que están ahí inicialmente señaladas, lo que buscan es identificar determinadas cualidades y que esas cualidades conduzcan a una mejor comprensión de lo que es la sociedad, las sociedades o incluso los individuos que dieron origen a esos elementos, sí, a esos elementos materiales identificados como bienes culturales. En el caso, por ejemplo, de la arqueología, no me voy a meter a la parte, digamos, de los objetos utilitarios, que es lo que, si ustedes han seguido, por ejemplo, toda la información que ha surgido alrededor del tema del Tren Maya, en las presentaciones que ha hecho Diego Prieto sobre el tema de las actividades que han desarrollado a lo largo de los más de 1.500 kilómetros de lo que son los trabajos, tanto propiamente del Tren Maya como de los proyectos asociados a él, ¿no? Construcción de hoteles, estaciones, etcétera, etcétera, caminos, alimentadores, etcétera, etcétera. Bueno, ahí han identificado un conjunto de bienes de carácter material. Algunos de ellos los han recuperado de manera completa, otros de manera fragmentaria, y claramente identifican dos tipos de bienes, lo que son los llamados bienes muebles, que básicamente están constituidos por cientos de miles de fragmentos de tepalcates, de fragmentos líticos, que forman parte de decoraciones, de elementos decorativos que en algún momento estuvieron eh, adosados o formaban parte justamente de lo que son las estructuras propiamente de los inmuebles o de las edificaciones. Este es el segundo universo al cual han hecho referencia el proceso de exploración o en las actividades llamadas de salvamento arqueológico de las actividades de investigación a lo largo del Tren Maya. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque precisamente uno de los elementos que buscan ser identificados a partir de la observación de estos objetos materiales recuperados es, por un lado, cuáles son los saberes que están detrás de la producción de esos bienes materiales. Y por saberes me refiero a conocer cuál es la tecnología a la cual recurrieron para poder producir esos objetos. Aquí no me voy a referir, insisto, a lo que es el conjunto de
de cerámicas, fragmentos de cerámicas que han sido recuperados y que contienen elementos decorativos, sino me refiero específicamente justamente a los basamentos piramidales, a los basamentos que conducen a saber cuál es la tecnología o aproximarse a comprender la tecnología de la cual dispusieron esas sociedades para producir esas edificaciones. Entonces, el universo de saberes que busca ser analizado y estudiado, es decir, no solamente es el objeto en sí mismo, sino se trata de interrogarse alrededor de qué sabían, cómo eran empleados esos saberes en las sociedades pretéritas para producir justamente esas edificaciones. Por otro lado, también estas estructuras nos hablan no solamente de los saberes, de las tecnologías disponibles, sino también nos hablan de una forma de organización de esos grupos humanos. Una organización que es identificable justamente porque se observa que esos asentamientos están constituidos por inmuebles en lo particular que sirven para habitación o que sirven para actividades de carácter religioso o para el ejercicio del poder. Entonces, hay todo un conjunto de estructuras que son identificadas, que son analizadas en términos de lo que nos pueden decir de la organización social y de lo que nos pueden decir con respecto a las creencias que esas poblaciones tenían con respecto a sus prácticas, sus visiones míticas, simbólicas, etcétera. Y todo eso está constituido justamente, poder leer eso, está precisamente detrás de una idea de preservación de esos elementos que son localizados en estas actividades contemporáneas de obras contemporáneas. Bueno, entonces, la arqueología ha definido qué cualidades, qué particularidades y cuáles son las metodologías necesarias para acercarse a ese universo de bienes culturales, ese patrimonio edificado en lo particular, que está constituido por estos basamentos, y cómo también intervenirlos, cómo preservarlos, etcétera, etcétera. La arquitectura es otra disciplina que está en ese rango, en ese universo, pero hay las cualidades que buscan ser observadas y que normalmente en las escuelas y facultades de arquitectura nos enseñan a observar, están relacionadas con tres ejes fundamentalmente vinculados a este patrimonio edificado de manera en lo particular. Nos han enseñado, nos hemos educado, los que hemos transitado por las escuelas, facultades de arquitectura, a la identificación de un conjunto de cualidades de carácter estético o cualidades de carácter funcional o cualidades de carácter constructivo. Básicamente sobre esos tres ejes se han analizado y se han observado justamente el patrimonio edificado, tanto el histórico como el contemporáneo. Es decir, me refiero al histórico en el caso nuestro, particularmente de México y en el marco de lo que es la legislación vigente en materia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me refiero a lo que tiene que ver con toda la arquitectura producida desde el siglo XVI, es decir, al momento de la llegada de los españoles a nuestro país, hasta hasta la actualidad. Es decir, con esta digamos, temporalidad, ¿no? Que tiene que ver con la arquitectura virreinal, es decir, lo producido durante los 3 siglos de dominación española, lo que es la arquitectura decimonónica, ¿no? Lo que tiene que ver con siglo XIX, ¿no? Y lo que tiene que ver ya con propiamente la arquitectura del siglo XX, ¿no? Es decir, arranca con el 1900, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas cualidades estéticas, funcionales y constructivas que buscan ser analizadas y cómo se expresan formalmente, ¿no? Es decir, los llamados sintéticamente nos han educado, nos han enseñado, digamos, a tener una identificación visual de estas arquitecturas a partir de los llamados estilos, ¿no? Es decir, las escuelas de producción de estos objetos que dejan una huella, dejan una impronta en términos de los estilos arquitectónicos.
Esto es algo bastante complicado porque si ustedes recorren la arquitectura virreinal y su identificación en términos, por ejemplo, los catálogos, ¿no?, existentes, del catálogo particularmente del INAH, se van a dar cuenta que mucha de esta arquitectura que identificamos como arquitectura virreinal, pues se encuentra en constante proceso de adaptación desde su surgimiento, siglo XVI, hasta, digamos, el límite temporal que le ha impuesto la legislación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en relación al siglo XIX, se van a dar cuenta de que la arquitectura de origen del siglo XVIII ha sido modificada, introduciendo elementos decorativos, incluso elementos estructurales que son propiamente elementos propios de la arquitectura decimonónica. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la transformación del barroco y su modernización, entre comillas, con la introducción precisamente del neoclásico dentro de lo que son el universo de nuestro patrimonio edificado en las ciudades nuestras en México, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que esta arquitectura que identificamos como arquitectura virreinal, pues algunas de ellas tienen elementos estructurales del siglo XVI, que fueron modificados en el siglo XVII, que fueron alterados también en el siglo XVIII, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante entonces tener una visión compleja de este tema, de las cualidades y de los elementos particulares relacionados con esa identificación? Pues porque evidentemente un debate sobre lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con los principios de la conservación y la restauración, pues es muy complicado determinar qué se preserva y qué no, si asumimos una posición, digamos, esencialista o principista con respecto a la llamada autenticidad de los bienes culturales. ¿Cuál es la autenticidad en este caso? La del siglo XVI, la del siglo XVII, la del siglo XIX, la del siglo XX, en fin, todo un debate alrededor de esos temas. En el caso de la historia del arte, que es otra de las disciplinas que han incursionado claramente en la discusión de la preservación del patrimonio cultural, sobre todo vinculado justamente a lo que son los elementos decorativos que forman parte, digamos, principalmente de lo que es la arquitectura virreinal y decimonónica, o incluso, si quieren estirar un poco la liga, hacia la arqueología, también correspondería a un segmento, a una actividad especializada dentro de lo que tiene que ver con algunas de las actividades de la arqueología. Entonces, en el ámbito especializado de la historia del arte, pues sí, básicamente vamos a ver predominar entre las cualidades identificadas la parte que tiene que ver con la estética, es decir, las escuelas y sus formas de expresión, el uso de las técnicas para representarlos y evidentemente las temáticas que están asociadas a la representación, es decir, todo lo que corresponde a este universo complicado de elementos simbólicos que están incorporados, digamos, a lo que es esencialmente el patrimonio edificado. Es decir, toda la iconografía que está asociada precisamente a nuestras edificaciones, tanto de carácter virreinal como decimonónica, o incluso de arquitectura, algunos ejemplos de arquitectura del siglo XX. Es decir, hay una narrativa, hay una narrativa que está expresada en estos elementos iconográficos que están incorporados precisamente como parte de lo que ha sido denominado artes decorativas dentro de lo que es el universo del patrimonio edificado en nuestro país y en general en el mundo. Ahora esto nos lleva entonces a una discusión relacionado con justamente el tema de la conservación y restauración de los bienes culturales. ¿Por qué? Porque digamos, ha sido una práctica constante, sistemática de las sociedades humanas, el que los lugares que han sido ocupados a lo largo de cientos de miles de años, en algunos casos, bueno, simple y sencillamente han sido ocupados y los materiales utilizados para las edificaciones posteriores en aquellos lugares que tienen esa permanencia desde el punto de vista temporal y no en aquellos lugares que han sido abandonados, bueno,
lo que ha ocurrido es que hay una reutilización de los materiales utilizados en las edificaciones precedentes. Eso lo vemos muy claramente en Europa, lo vemos muy claramente en América Latina. En el caso, por ejemplo, de Perú es mucho más visible. En el caso de México también vemos elementos que formaban parte, digamos, de las estructuras edificadas de carácter precolombino, adheridos o utilizados como parte de elementos estructurales, particularmente lo que tiene que ver con objetos líticos, incorporados, digamos, a lo que son las edificaciones del periodo virreinal. Entonces, esta es una discusión que va particularmente a surgir en el siglo XIX como parte de un proceso de crecimiento, de expansión de lo que son las sociedades urbanas, es decir, el crecimiento de los asentamientos humanos ocupados por las sociedades a partir del proceso de crecimiento, el proceso de expansión, prácticamente durante todo el desarrollo del mercantilismo. Y esto va a conducir a tener, digamos, entre los nuevos productores de las arquitecturas de época del siglo XIX y edificadores, digamos, de esas nuevas construcciones en estas ciudades. Bueno, vamos a tener algunos de los principales exponentes de los elementos o teorías con respecto al tema de la conservación y restauración de esos patrimonios edificados. Uno de los más conocidos es seguramente ustedes en sus escuelas o facultades de arquitectura lo tienen identificado, que es el caso de Viollet-le-Duc. El segundo que va a polemizar con Viollet-le-Duc es justamente Ruskin. Y después hay otros personajes que van a cobrar relevancia por sus contribuciones, algunas aproximaciones relacionadas justamente con la conservación del patrimonio edificado o, en el caso, por ejemplo, de César y Brandi, con la constitución precisamente de las instituciones que van a empezar a trabajar a favor del patrimonio. Entonces, los nombres que ustedes ven ahí, el caso de Viollet-le-Duc, el caso de Ruskin, el caso de Rattigan, el caso de Boito, el caso de Brandi, son, digamos, los pongo, los señalo, se los comento aquí muy brevemente, porque son, digamos, los que se consideran como padres fundadores del inicio de debates claramente que vamos a seguir teniéndolos hasta la fecha. El caso, por ejemplo, de Viollet-le-Duc, que tiene que ver con la forma en que asume el tema de la recuperación de la arquitectura gótica, ¿no? Y su forma de intervenir sobre ella, ¿no? Que va a ser claramente cuestionada por Ruskin, en el sentido de que en un caso, en el caso de Viollet-le-Duc, hablaba de que había que pues prácticamente dejarla como nueva en la época. Y en el caso de Ruskin, que decía que no, que había que preservarla en términos de la autenticidad, etcétera, etcétera. El caso de Ratken es una aproximación al tema de la conservación, sobre todo, no tanto de la restauración, sino de la conservación que tiene que ver con la forma en que los bienes culturales son deteriorados precisamente por elementos, por el medio ambiente, ¿no? Por elementos, por patógenos que provienen del clima, que provienen de las humedades, que provienen de la proliferación, digamos, de bacterias, hongos, etcétera, etcétera. En fin, todas estas discusiones van a ir configurando lo que va a desarrollarse prácticamente a partir del siglo XX como principios generales relacionados con el tema de la conservación y la restauración justamente de bienes de carácter cultural, de patrimonio edificado. Dentro de esta discusión, lo que vamos a tener son precisamente la formulación de un conjunto de cartas, de elementos que van a ir incidiendo en la forma en que los especialistas en la edificación de inmuebles, en la intervención en las ciudades, van a ir tomando decisiones con respecto
precisamente a lo que es la arquitectura y las estructuras urbanas heredadas. El último de los personajes que está aquí citado, que es César Ibrandi, va a ser un personaje muy importante en el surgimiento y en la organización de las instituciones que van a darle seguimiento a toda esta problemática relacionada con el asunto de la conservación y la restauración. Obviamente, los que más escuchan ustedes como elementos que se citan constantemente entre los especialistas relacionados con el tema de la conservación y la restauración son, en primer término, la Carta de Atenas, en segundo término, la Carta del Restauro, en fin, la Carta de Venecia, la 72, la Carta del Restauro, la Carta de Florencia, etcétera, etcétera. Es decir, un conjunto de documentos que tienen una significación, que van generando un conjunto de códigos, de principios relacionados con la forma en que debe ser no solamente estudiado ese patrimonio edificado, sino tiene que ser preservado en el sentido de los cuidados que hay que tener para conservarlo, pero también en el sentido de cómo debe de ser intervenido, es decir, cuáles son las formas en que hay que mantener esas estructuras en pie, es decir, esos procesos de intervención que van a llevar a enormes discusiones, porque finalmente los materiales con los cuales muchas veces esas edificaciones han sido trabajadas pues tienen deterioros extremos, no solamente en términos de la fatiga del material, sino su propia destrucción como resultado justamente de la acción de los elementos propios del medio ambiente, el agua, el aire, o las enfermedades que le son producidas por la proliferación de bacterias, de hongos, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una discusión sobre entonces cómo preservar, intervenir este patrimonio edificado. Y han dado origen justamente a esta enorme cantidad de cartas. Aquí están algunas en términos de los antecedentes. Si me permiten, voy a cambiar de diapositiva, voy a exponerles todo un listado para que ustedes observen una forma, tal vez, de aproximarse a este asunto, al análisis de estas cartas. Voy a cambiar de exposición. Ustedes me dicen si la ven. ¿Se ve? Todavía no, doctor. No se ve. Esta no se ve. A ver, déjenme ver. Entonces, voy a dejar de compartir esa pantalla y voy a tratar de compartir la otra. Y después regresamos a la anterior. No la veo. Ahora sí, creo que sí. Ahí está. ¿Ahora sí la ven? Sí. Bueno, esta es una forma de aproximarse, digamos, al análisis de estas cartas. Es decir, cómo analizarlas, ¿no? Que cada cuadro está identificando el momento en que se emitía el documento, en este caso, por ejemplo, la Carta de Atenas. ¿Quién la emite? ¿No? Es una iniciativa europea promovida por el Consejo Internacional de Museos, perteneciente al Instituto de Cooperación Intelectual, organismo dependiente de la entonces Sociedad de Naciones, a cuya asamblea se le informó de las conclusiones de este Congreso, ¿no? ¿Qué es lo que promueve la Carta? Que se catalogue como el primer logro de cooperación para la restauración de monumentos históricos por parte de especialistas en restauración monumental, ¿no? Luego, bueno, pues ahí está el objetivo: reconocer un principio moral de tutela que puede ser traducido en normas jurídicas por medio de las cuales cada país poseedor de riquezas, Entonces, es una forma de acercarse a los documentos, porque también esta forma nos va a permitir entender en su contexto histórico qué es lo que se buscaba, qué es lo que se buscaba con la emisión de esta documentación. Entonces, bueno, aquí hay para cada uno de ellos, ¿no?, una identificación. Algunos son efectivamente cartas de recomendaciones de ICOMOS, otros son de UNESCO, ¿no?, por ejemplo. Otro es ICOMOS mexicano, etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una idea. Las normas de Quito, por ejemplo, que tienen que ver con todo el tema de la discusión de la preservación de los centros históricos, frente a una caracterización que se hace del empobrecimiento, digamos, de la arquitectura que es albergada en los centros históricos de nuestros países, en particular en el caso de los países de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, quería yo mostrarles esto porque es una forma de aproximarse, digamos, al análisis de el conjunto de cartas, que no son pocas, son muchas, ¿no? Son una enorme cantidad de cartas, recomendaciones, de normas de carácter nacional e internacional, que están directamente vinculadas justamente con esta discusión relacionada con la conservación
difusión del patrimonio edificado y urbano, y también con lo que es propiamente digamos, la intervención, tanto en el patrimonio edificado como en el patrimonio urbano. Voy a dejar de compartir esto que les había yo mostrado y voy a regresar a la presentación anterior. Oh, perdón, ¿me escuchan? Sí, doctor. Una disculpa, me sacó de la sesión, aquí una Sí lo falla técnica. escuchamos. Sí lo escuchamos. No pasa nada. Gracias. Adelante, doctor. Ok, entonces regreso a compartir la presentación original y una disculpa por la interrupción. Bueno, entonces les comentaba que hay, pues, dentro de este universo de documentos, pues la necesidad de hacer un análisis, hacer una lectura que yo recomendaría que fuera una lectura contextualizada, es decir, en qué momento van surgiendo cada una de estas cartas, cuáles son sus propósitos, es decir, qué es lo que están animando la emisión de esas recomendaciones, porque si no, lo que ocurre es que tomamos las cartas y históricamente, descontextualizado, tomamos solamente las recomendaciones y pretendemos en épocas actuales, en épocas contemporáneas, digamos, aplicar esas recomendaciones. Y creo que justamente si algo nos ha enseñado el debate y el análisis de esta documentación en su contexto, es justamente a ponderar esas recomendaciones a la luz de nuestras realidades contemporáneas, a la luz de lo que son nuestros procesos actuales de expansión física de las ciudades, de crecimiento demográfico, de deterioro del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, la discusión contemporánea, pues evidentemente, sobre lo que es la conservación, la restauración, o sea, las formas de intervención sobre el patrimonio edificado y urbano, pues va a tener otras dimensiones, otras características. Sin embargo, bueno, es importante que algunos de los temas que están ahí planteados, ¿no? Esos principios que vamos a ver cómo son de alguna manera actualizados a lo largo del tiempo, pues están ahí puestos, ¿no? En la discusión de conservación o restauración, por ejemplo, ¿no? Conservación es simple y sencillamente tratar de mantener el bien en sus elementos primigenios y aportar solamente aquellos elementos soportes que permitan que el material original se sostenga, se mantenga hasta donde se pueda, ¿no? La restauración significa otra cosa, significa ya intervenir sobre el material, incluso en algunos casos procesos de sustitución de algunos de los componentes de la estructura edificada, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos creo que es importante que ustedes los observen, ahí están enumerados. El tema de respetar estilos y épocas, el tema de la correspondencia que debe haber entre el edificio, la llamada vocación del edificio, es decir, el uso original del edificio y finalmente al uso al cual se le va a destinar posteriormente. Vamos a ver, por ejemplo, que en ese caso hay temas que en la actualidad, pues prácticamente ninguno de los inmuebles lo cumpliría, ¿no? Es decir, muy pocos, los templos, digamos, cumplirían con ese precepto, pero en el caso, por ejemplo, de la arquitectura de la ciudad de Puebla, pues vamos a ver que no, vamos a ver que muchos de los inmuebles que fueron pensados como casas señoriales ya desde finales del siglo XIX y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, fueron transformadas en vecindades y ahora regresadas a usos no propiamente habitacionales, sino a usos comerciales, a usos incluso recreativos, etcétera, etcétera. Entonces, esa discusión, por ejemplo, va a tener también toda una serie de temas de análisis que valdría la pena que ustedes las visualizaran. Los llamados mecanismos de puesta en valor, ¿no? Es decir, el tema del ya no solamente referirse a la edificación aislada, sino ya desde la década del 31, desde la Carta de Venecia, y en las posteriores recomendaciones se va a cubrir, va a adquirir cada vez mayor relevancia la discusión del entorno, es decir, del entorno del inmueble edificado, el tema del contexto ya no solo social, histórico, etcétera, sino del contexto desde el punto de vista material, que va a conducir justamente a la Carta de Washington, ¿no? Con el tema de los centros históricos, o la que estábamos comentando hace un momento, la Carta de Quito en relación a los centros históricos de las ciudades latinoamericanas. Entonces, toda esa parte es otra discusión
que nos lleva a ya no concebir el patrimonio edificado de manera aislada, de manera de un solo inmueble, sino a concebirlo en el contexto de lo que es el ámbito urbano, y que va a tener dos vertientes, una de ellas claramente que ha cobrado cada vez mayor preeminencia, que es el concepto de paisaje urbano, como parte de las últimas discusiones de ICOMOS, ¿no? Y al concepto de paisaje histórico urbano, ¿no? O histórico paisaje de las ciudades históricas, paisaje urbano de las ciudades históricas. Entonces, toda esa discusión va a estar ahí presente y va a tener pues desde entonces se fue delineando, digamos, desde la carta de Atenas, con mucho mayor fuerza en la carta de Venecia y evidentemente va a tener sus propias recomendaciones. El tema del contexto ya lo comentamos, el tema de que no es posible, no se debe descontextualizar ninguna obra, ningún bien cultural. Esto es muy singular porque, por ejemplo, uno de los grandes discusiones que ha habido alrededor del surgimiento de cierto tipo de museos. El Museo del Barroco es un ejemplo, lo que fue en su momento, durante el periodo del gobernador Bartlett, la construcción del llamado Museo de Arte Virreinal, ahí en el inmueble de San Pedro, es decir, el anexo a lo que fue el Hospital de San Pedro, y en la 4 y la 4, eh, que la discusión giraba justamente a que un museo debe de tener una colección propia, que el museo debe surgir como parte de una colección propia, y en segundo lugar, que sería un error concentrar obras que fueron concebidas y pintadas para un contexto específico, particularmente, por ejemplo, toda la obra pictórica o escultórica que tiene que ver con la decoración de los templos, de los conventos, etcétera, etcétera, que fueron a parar a un museo porque justamente los descontextualiza, es decir, los saca del lugar para el cual fueron concebidos esas representaciones, esos discursos, esas narraciones simbólicas, y que tenían un propósito, evidentemente, de adoctrinamiento, de enseñanza, de la fe, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso mismo, esa misma discusión que tiene que ver con la parte, digamos, de bienes muebles, también es válida en el sentido de la discusión relacionada con lo que es propiamente la arquitectura civil o religiosa o sus elementos decorativos, ¿no? Las llamadas artes aplicadas, ¿no? Así lo que tiene que ver con los bajorrelieves, las esculturas que están adosadas a nichos en las fachadas o incluso al interior de los inmuebles de este tipo de edificaciones. Entonces, ¿cuáles son los temas principales que vamos a observar en estas discusiones? Por un lado, bueno, el tema de la intervención material, el tema de la conservación, de la restauración, de la autenticidad de los elementos con los cuales se está trabajando, ¿no? Y aquí esta discusión evidentemente nos puede llevar a una reflexión de carácter esencialista, como lo que planteaba Ruskin, de no tocar nada, no tocar nada hasta que se deshaga, ¿no? La propia inercia, el desarrollo de las enfermedades del material lo van destruyendo. Pero nos va también a conducir a otros debates que tienen que ver con esto que les comentaba de los llamados usos del suelo, es decir, el tema estructural y funcional. Estos inmuebles que fueron concebidos y desarrollados para determinados propósitos y que hoy, bueno, las propias circunstancias económicas, sociales, el carácter mismo del tipo de familia, el tipo de economía que le dio origen a ese tipo de edificaciones y que permitió su edificación y mantenimiento durante un periodo dado y que no existe más, no existe más desde el punto de vista estructural, económico, social, cultural incluso. Bueno, entonces, ¿cómo se puede refuncionalizar, se puede estructuralmente intervenir sin efectivamente alterar sustancialmente el patrimonio edificado o urbano? El tema de, digamos, el contexto. ¿Qué implica en las condiciones actuales la discusión del contexto? En las condiciones actuales de las ciudades, en las condiciones actuales, digamos, de la dinámica demográfica y física de nuestros asentamientos humanos. No solamente las grandes aglomeraciones, como puede ser el caso de Puebla o de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, sino lo que tiene que ver con el debate precisamente en nuestros asentamientos humanos que están siendo promovidos y puestos en el candelero, por decirlo de alguna manera, a partir de esta política pública
relacionada, por ejemplo, con el tema de, digamos, de los pueblos mágicos, que lleva o conduce a una circunstancia del propio asentamiento en donde muchas de sus características formales y sus formas de vida cotidiana van a ser modificadas. El tema de las prácticas sociales y la identidad, es decir, ¿para quién estamos preservando ese patrimonio? ¿Y en qué sentido quienes somos herederos de ese patrimonio nos estamos apropiando y reapropiando de él? Es decir, ¿qué significado le estamos dando a la preservación de esos bienes culturales, que es parte o que son parte de nuestra vida cotidiana en muchos sentidos, no porque vivamos en ellos, no porque vivamos en un inmueble patrimonial, sino porque forman parte justamente de nuestra vida cotidiana, de nuestros lugares de trabajo, de estudio, de recreación, del espacio público por el cual transitamos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los temas principales dentro del tema de lo que es la preservación. Y evidentemente el asunto de la gestión. ¿Cómo somos corresponsables de la gestión de ese patrimonio edificado? ¿Sí? ¿A través de qué instrumentos? Y me refiero a patrimonio edificado no solamente a los inmuebles aislados, me refiero justamente a esta idea de la relación urbano, patrimonio edificado, elementos urbanos, ¿no? Pues el asunto de los puentes históricos, los acueductos, las plazas cívicas, los jardines históricos, etcétera, etcétera, y cómo esta amalgama de elementos de patrimonio edificado, de elementos construidos, de elementos fabricados, forman parte, digamos, de una identidad que es el que le otorga el sello a la ciudad, pero es con la cual nos identificamos, es parte de nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, este asunto de las prácticas sociales y la identidad está claramente imbricada en ello. Y en el tema de la gestión, bueno, ¿cómo efectivamente este tema de la gestión pues va identificando instituciones, va identificando actores sociales que participan o no en la preservación o destrucción de ese patrimonio edificado? La identificación de los instrumentos que han venido siendo diseñados, y por instrumentos me refiero no solamente a los de carácter técnico, sino también a los instrumentos de carácter jurídico y a los instrumentos de carácter social, es decir, las narrativas y los hay investigaciones que contribuyen a poner en valor ese patrimonio edificado y urbano en un momento dado para una mejor comprensión, no solamente del especialista, sino también de las sociedades que viven en ellos. Y bueno, finalmente el tema de las capacidades, es decir, todo lo que es lo que comentaba yo en un principio de esta charla, que está directamente relacionada a la existencia de instituciones que están claramente orientadas a desarrollar en especialistas que tengan una amplísima comprensión de estos procesos y además un conocimiento de las arquitecturas y del medio urbano específico, pero también que tengan habilidades y competencias específicas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista no solamente conceptual, ideológico, social, etcétera, sino también desde el punto de vista técnico, por lo que se refiere a las problemáticas relacionadas con los procedimientos constructivos, con la parte estructural de mantenimiento de las secciones, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de la patrimonialización, entonces, como un elemento fundamental en toda esta discusión, porque evidentemente conduce al asunto de la identificación de las cualidades, ¿no? Que, para decirlo en términos sintéticos, yo no concuerdo al 100 con esto, pero sí es importante contarlo como un elemento fundamental. Esa identificación de cualidades se ha traducido en el debate sobre la existencia o no de catálogo. Supuestamente el catálogo es un elemento, es una herramienta técnica que va a sintetizar justamente las cualidades de un bien en lo particular y no solamente en términos de su descripción, sino de sus características formales e históricas, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del catálogo no solamente es la identificación del bien desde el punto de vista material y su descripción material, sino también una situación de orden cualitativo que abarca justamente una comprensión, digamos, del devenir histórico del propio bien. El asunto de las normas, es decir,
la patrimonialización también abarca el asunto de las normas entendidas en su parte jurídica, básicamente, es decir, la existencia de un conjunto de herramientas de carácter jurídico que conducen a que la sociedad deba de tener, la sociedad, las instituciones, los individuos dentro de ella, deban de tener una actitud y un comportamiento frente a esos bienes culturales, que estén orientados justamente al tema de la protección de los mismos. Y luego, bueno, está todo el debate de las teorías y los procesos. Un poco de lo que se ha tratado esta presentación, esta charla con ustedes, es el exponerles un panorama complejo de lo que implica entrar a este debate de teorías y procesos que tiene que ver justamente con métodos y técnicas de conservación y restauración, pero también tienen que ver justamente con una comprensión o con una forma de aproximarse a los bienes de carácter cultural. Dentro de este asunto de la patrimonialización, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar en el ámbito de estos tres aspectos que les he comentado, identificación, normas, teorías y procesos, pues vamos a encontrar, digamos, distintos espacios en los cuales se va a estar recreando y se van a estar produciendo materiales, documentos relacionados con esos temas, ¿no? Algunos de carácter internacional, otros nacionales, se van a configurar instituciones, ¿no? Y se van a desarrollar programas disciplinarios que están orientados precisamente a este tema de la conservación, restauración, intervención material, etcétera, etcétera. Bueno, ya para ir aterrizando un poco el asunto, para el caso nuestro, ¿no? De nuestro país, además de las cartas que ya vimos de Comox y todo lo demás, 31, 64, etcétera, etcétera, como elementos fundantes, un tema que va a marcar un hito en el cambio de actitud con respecto a este asunto del patrimonio edificado urbano y del patrimonio natural, es la suscripción de la Convención en 1972 de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que es es un documento de la 17 Asamblea de la UNESCO. Van a pasar 11 años, como ustedes pueden observar, o prácticamente 12, si añadimos el momento en que es publicado, pero en principio van a pasar 11 años antes de que la Cámara de Senadores apruebe el texto de la Convención. Como ustedes saben, en nuestro país no basta con que el presidente, el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Federal, suscriba un documento, sea convención, sea acuerdo, tratado, etcétera, etcétera. No es suficiente que lo suscriba el Ejecutivo Federal. Es necesario que ese documento sea además analizado y discutido por la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores tiene que aprobar específicamente ese texto para que forme parte del universo de normas jurídicas que deben de ser respetadas en nuestro país. Y bueno, hasta 1983 el texto de la convención fue analizado y discutido por la Cámara de Senadores en México y hasta el 25 de enero de 84 el presidente de la República, una vez aprobado por la Cámara de Senadores, expidió el decreto correspondiente a la ratificación del contenido de la convención. Para ir aterrizando un poco más en el contexto del caso de Puebla, bueno, a partir de esta convención, en el caso de Puebla, de su ratificación, de inmediato el gobierno federal empezó a observar y ver cuáles pudiesen ser aquellos asentamientos humanos eh, tanto de carácter prehispánico como de carácter colonial, de origen virreinal, que pudieran ser inscritos en la lista del patrimonio mundial contemplada justamente en este instrumento, en esta convención. Y para el caso de Puebla, en 85-86 se conformó una comisión interinstitucional en el que participan el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Gobierno del Estado de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla, para integrar justamente el expediente de postulación de la zona de monumentos de Puebla y la ciudad de Cholula, que ambas son propuestas ante la UNESCO. Es importante mencionarlo porque, a diferencia de lo que sí ocurrió en el caso de la Ciudad de México, al igual que Puebla, al igual que en el caso de Oaxaca, son promovidos dos tipos de asentamientos. El asentamiento virreinal y el asentamiento prehispánico, una porción del asentamiento prehispánico. En el caso de la Ciudad de México fue la promoción del centro histórico de la Ciudad de México y conjuntamente Xochimilco. En el caso de Oaxaca, pues es Oaxaca y Monte Albán. Y en el caso de Puebla, fue Puebla y la ciudad de Cholula.
En el caso de Oaxaca y de la Ciudad de México pasaron ambas. En el caso de Puebla no. En el caso de Puebla se consideró que Cholula había sido modificada sustancialmente y por lo tanto no reunía los requisitos relacionados con la parte, digamos, arqueológica del asunto, no con la parte histórica, porque Cholula es es un asentamiento que ha sido, tiene 25 siglos de ser un asentamiento, pues, de estar siendo ocupado por grupos humanos desde hace 25 siglos. Sin embargo, bueno, pues evidentemente las estructuras propiamente de esa ciudad de Cholula, pues con la llegada de los españoles, fueron sustancialmente modificadas y por lo tanto, y después, digamos, la propia ciudad virreinal fue gravemente alterada a partir de los 70 con la llegada de la Universidad de las Américas y con toda la dinámica demográfica que la llegada de esta ciudad de las Américas, de esta campus de las Américas, de la Universidad de las Américas, todo lo que implicó desde el punto de vista social y demográfico. Bueno, entonces, para el caso de Puebla, pues evidentemente no pasó Cholula el examen o el dictamen de Comos y solamente pasó justamente el asentamiento del centro histórico de la ciudad de Puebla. Bueno, ¿qué elementos fundamentales en esta discusión entonces en relación al tema que tiene que ver con una comprensión de los dos universos que hemos estado, o dos escalas de las cuales hemos estado platicando? El tema de la morfología urbana y del ordenamiento territorial, que es un elemento fundamental en esta discusión ya contemporánea, digamos, de la preservación del patrimonio edificado. Ya no es el elemento solamente de la cantidad de inmuebles concebidos o pensados de manera aislada, sino justamente inscritos en una dinámica urbana y que vamos a tener la posibilidad de reconocerlo, de reconocer esa historicidad del asentamiento a partir justamente de la morfología de la propia ciudad. Y el concepto con el cual se va a estar trabajando ese tema de la morfología urbana y el ordenamiento territorial, pues es el concepto de estructura urbana, es decir, cómo está organizado espacialmente el sitio histórico y cómo se relaciona con el conjunto del asentamiento urbano. Y esto tiene pues, elementos materiales específicos, como es la organización vial, los referentes históricos de las actividades de la población, lo que estábamos comentando, de las actividades productivas, de sus espacios para la reproducción en términos de creencias, ¿no? Templos, etcétera, etcétera. La parte educativa, evidentemente, ¿no? Puebla es una de las ciudades cuya singularidad estriba justamente en que junto con los 5 colegios de carácter jesuita están los colegios tridentinos, están los colegios dominicos, el colegio dominico, mejor dicho, que fue la primera promoción como universidad que quería ser establecida en la ciudad de Puebla en 1500, casi contemporánea de la Real y Pontificia en 1554, que nunca alcanzó a tener esa denominación, el colegio dominico, pero que, bueno, fue fundado con esa intencionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, está toda esa particularidad. ¿Cómo lo identificamos? Pues evidentemente la identificación del sitio histórico tiene una morfología, si ustedes se dan cuenta, el lado izquierdo es el plano de Cristóbal de Guadalajara, que corresponde a plano localizado más antiguo de la ciudad, que está en el archivo de Sevilla, del archivo de Indias. Esta es una reproducción que fue donada por el archivo de Indias al Ayuntamiento de Puebla. Es un plano de 1698 que nos muestra lo que era la estructura de aquella época, ¿no? Es decir, es el asentamiento español, lo que está en gris, y lo que está marcado en rojo era justamente los barrios que circundan la ciudad. Recuerden que en el concepto de la denominación virreinal de lo que es el asentamiento, la traza corresponde al lugar habitado por los españoles y no propiamente al conjunto de lo que está aquí representado, que incluye los asentamientos indígenas. Morfológicamente van a tener singularidades, el tamaño de las manzanas, las características de los predios no van a corresponder a la estructura urbana de lo que era propiamente el asentamiento español, que es ¿no? El centro. Entonces, bueno, se los comento como un elemento de identificación desde el punto de vista de la morfología urbana. El otro elemento que va a estar presente es la estructura desde el punto de vista eclesiástico, es decir, ahí hay toda una discusión
porque Puebla fue una sede episcopal. Hay recientemente una de las profesoras, querida profesora de nuestro instituto, la doctora Montserrat Galí, que es quien trabajó mucho el concepto de Puebla ciudad episcopal, introdujo este debate que tiene que ver con la singularidad de Puebla, no solamente porque fue sede del episcopado, sino también por lo que implicaba desde el punto de vista de la producción de una política cultural asociada a los intereses precisamente de los obispos que ocuparon la silla episcopal en el caso de la ciudad de Puebla. Y por lo tanto, sus obras que están expresadas justamente en conventos, en templos, en el propio Hospital de San Pedro, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de elementos que van a configurar la morfología de la ciudad y los principales elementos arquitectónicos de carácter religioso de la misma. Bueno, aquí es una morfología que va a ser modificada en la década de los 50. Este es un plano que corresponde a los 50, es una 1958, es un proyecto de cómo refuncionalizar la estructura urbana de la ciudad de Puebla. Se dan cuenta, es el antiguo asentamiento español, pequeña, con algunas, digamos, alteraciones relacionadas con la expansión sobre lo que es la estructura del barrial indígena circundante. Y entonces es la reorganización funcional del asentamiento. Bueno, estas fueron las obras realmente realizadas con base en la anterior idea y eso ya nos llevaría a otra discusión, es simplemente poner de ejemplo cómo se va modificando una estructura a partir de una configuración que tiene que ver con las vialidades que realmente se construyeron. Bueno, eso ya es un plano de 1978 con el tema de las densidades, obviamente la zona central era la más densa. Lo rojo intenso es lo más denso también, en 78, aquí estamos hablando ya de la construcción de los primeros asentamientos de interés social, de Infonavits, o de interés social relacionados con lo que en la década de los 60 fue, digamos, el FOBI y el FOGA, el Fondo de Vivienda, de Fomento a la Vivienda y el Fondo de Garantía, etcétera, etcétera. Otro elemento que está en la discusión contemporánea sobre el tema de la preservación es esto que les comentaba, de la variable socioambiental, ¿no? La revisión de las condiciones funcionales, operativas y estructurales para la delimitación de las áreas de amortiguamiento precisamente de los espacios históricos, porque si no, pues evidentemente van a arrasar con el centro histórico y sus características morfológicas. Y eso significa el tema de las transiciones en términos de las morfologías y los perfiles de las áreas históricas, ¿no? El famoso tema de la densificación o redensificación del área central, el asunto de las capacidades de carga del sitio. Capacidad de carga se refiere no solamente al espacio disponible, sino también a la infraestructura y equipamiento realmente existente en la zona, el tema de los límites en cuanto a alturas y volumetría, el tema del diseño, paisaje ambiental y particularidades del paisaje natural. No hay que olvidar que en el caso de nuestro, por ejemplo, en nuestra ciudad, tenemos dos elevaciones significativas que están en el entorno y por lo tanto en el paisaje de la zona central, que es el caso del Cerro de San Juan y evidentemente lo que es el Cerro de Belén, mejor conocido como de Loreto y Guadalupe. Bueno, además ya son gráficos que tienen que ver con todas estas discusiones relacionadas con los proyectos urbanos que ha habido en distintos momentos. El último de ellos, de gran envergadura, es este que ustedes están observando ahí, y que es el asunto de Angelópolis, ¿no? El programa regional Angelópolis, que si se dan cuenta reproduce, en cuanto a esquema, en cuanto a idea, si se dan cuenta, es muy similar esta imagen del lado derecho con esta otra, ¿no? La escala pues ya es otra, aquí son las inmediaciones del antiguo asentamiento español y sus asentamientos indígenas, y aquí estamos hablando ya de una ciudad que en aquel momento tenía una extensión aproximada de 130 y tantos kilómetros cuadrados, y que ahora, bueno, pues ya está totalmente sobrepasada. Esto es lo que conocemos como la Reserva Territorial Atliscayo, la Reserva Momoxpan, y bueno, pues ya todo está ocupado, construido, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a lo que nos compete, el tema de la fisonomía de la imagen urbana y del paisaje en el contexto de lo que hemos estado comentando, pues hoy es uno de los temas relevantes en la discusión con respecto a la conservación, restauración, intervención del patrimonio edificado. ¿Cuáles son las problemáticas particulares que se derivan de esto que estamos observando, que es una dinámica muy particular de crecimiento de la ciudad? ¿Cómo analizar estas transformaciones en los usos del suelo que hemos estado comentando, ¿no?
es decir, cómo las ciudades, digamos, históricas que albergaban los inmuebles señoriales de las élites de la época, cómo esas élites las abandonaron para asentarse en otros lugares y cómo esos usos del suelo fueron transformados, lo que implicó una modificación a las propias estructuras preexistentes, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, estos impactos urbanos, equipamientos, servicios, etcétera, ¿no? Y evidentemente todo lo que implica, por lo que se refiere a las modificaciones en la vida cotidiana, con respecto al sitio histórico al cual nos estamos refiriendo. En el caso de Puebla, es claro, es evidente que todas estas circunstancias históricas por las cuales se han modificado los usos dentro de la zona central de la ciudad implican una cotidianidad distinta. Ha habido un incremento en cuanto, por ejemplo, los equipamientos de carácter educativo, ha habido un abandono de las zonas habitacionales, es decir, ha habido la presión para sustituir las antiguas viviendas en renta, ya sea de carácter de departamentos o vecindades, para ser sustituidas por otro tipo de usos, ¿no? Comerciales, de servicios recreativos, de servicios turísticos, etcétera. Entonces, hay una disminución sustancial, digamos, de la población residente en el lugar y, por lo tanto, una generación de nuevos conflictos por lo que se refiere a su mantenimiento, preservación, desde todos los puntos de vista. Bueno, pues con esto concluiría, simplemente presentándoles algunas imágenes interesantes. Esta es una imagen de principios del siglo XX. Esa era la extensión de la ciudad, es una imagen tomada de un globo aerostático. Estas son las primeras expansiones físicas de la ciudad a principios del siglo. Es un plano localizado en el archivo histórico de la ciudad, que después va a tener una representación comercial. Este es el plan original y esta es la representación comercial de lo que son la expansión física de la ciudad hacia la avenida Juárez, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la zona decretada como patrimonio en 1977. En la actualidad, los usos del suelo, levantamiento que se hizo en el 2010, niveles de concentración de equipamientos y servicios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues traía toda la discusión de la normatividad relacionada con el tema de la gestión, el tema de los usos del suelo, el tema de qué se acepta y qué no se acepta desde el punto de vista de las licencias de construcción, etcétera, etcétera. Y los instrumentos de carácter normativo en lo que se refiere al desarrollo urbano, ¿no? Tiene que ver con los programas parciales, programas de renovación. Este es un plano interesante, es el plano que está dentro de la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial. Esto forma parte del expediente. Lo que ustedes ven ahí señalado en ese plano son las obras que en aquel momento, estamos hablando de 1986, estaban en proceso para, digamos, preservar el área central. Hay que recordar que en aquel momento uno de los temas centrales tenía que ver con la desconcentración del mercado público, de los mercados públicos, el tema de la reubicación de los ambulantes, el tema de la desconcentración de las centrales de autobuses, etcétera, etcétera. Y lo que está aquí marcado claramente son las obras físicas que estaban siendo llevadas a cabo en el espacio público, todos los adoquines que ahora están siendo levantados, en el caso de la 12, la 16, la 18, etcétera, etcétera. ¿Cuánto duraron? Este es 84, imagínense, 84, 86, estas obras se realizaron en esa época y bueno, aguantaron hasta que metieron o concentraron todas las líneas de autobuses sobre esas vialidades. Y obviamente lo que eran los inmuebles que estaban siendo intervenidos, 17 de ellos eran propiedad de la institución de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, hasta aquí concluiría yo la presentación y estaría yo abierto a escuchar sus preguntas, comentarios que quieran hacer a la misma. Pueden hacerlo también a través del chat, sin ningún problema, los leemos. Espero que no se hayan dormido con la charla, que no haya sido aburrida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Sí, bueno, claro. primero que nada, pues yo querría felicitarlo porque se me hizo muy interesante y tendría alguna duda o comentario, no sé cómo explicarlo, pero si esta cuestión de la cultura es pues ahora sí que algo muy importante para nosotros, ¿por qué generalmente dentro de las políticas públicas es el primer sector al que se le recorta presupuesto? No sé, y sobre todo pensando en toda esta perspectiva del patrimonio que tiene que ver con la identidad, eh,
que tiene que ver con esta cuestión simbólica. No, no sé, ahí como que tendría este cuestionamiento. Pues no sé si nos pudiera comentar pues alguna reflexión al respecto. Pues sí, varias en realidad. Por un lado, habría que interrogarse sobre por qué nuestros gobernantes no terminan de aceptar que la cultura, bueno, para empezar, los productores, promotores y gestores de la cultura somos todos, es la sociedad. Y que por lo tanto requerimos, como traté de exponerlo al principio, requerimos de políticas públicas que aterricen en los distintos elementos que van a tener una incidencia en la discusión de la preservación y transmisión, conservación o intervención material, restauración de los elementos culturales. Puse el ejemplo del Tren Maya por eso. Creo que ese es un ejemplo muy importante de cómo, desde una visión compleja, teniendo como prioridad desarrollar una infraestructura que va a tener un impacto económico sobre ámbitos específicos de la región, no solamente la parte turística, aunque primordialmente sobre la parte turística, pero va a tener efectos en otros componentes que tienen que ver con la articulación con otros espacios productivos, la parte petrolera, la parte del comercio, lo que tiene que ver con el eje transísmico, pero cómo, a pesar de que la prioridad era esa, no se abandonó o no se escatimó recurso, dinero, para lo que fue toda la exploración de carácter arqueológico como un elemento fundamental de las obras a realizar ahí. Desgraciadamente no vemos o no observamos que hubiese tenido la misma prioridad en otras regiones. Ahí claramente hubo una enorme inversión asociada al tema de la preservación. Primero, lo que los arqueólogos denominan acciones, ¿cómo le llaman? No de preservación, porque no es esa la palabra adecuada, sino son los arqueólogos intervienen, hacen las exploraciones, la estratificación, etcétera, etcétera, rescatan y por lo tanto permiten documentar desde el punto de vista metodológico y epistemológico de manera muy clara lo ahí encontrado, es decir, no se trata nada más de excavar y vámonos, sino de ubicar en el estrato adecuado el lugar donde es localizado un objeto y su entorno. Por eso hablan, si ustedes escuchan las conferencias de Prieto, hablan justamente del entorno y de los bienes naturales asociados al entorno, porque muchas veces lo que van a encontrar en determinado estrato donde está un objeto son elementos de carácter natural asociados a eso, es decir, vestigios relacionados con cultivos y otras cosas. Entonces, hay toda una discusión ahí metodológica y epistemológica, que eso es una muestra clara de cómo, en este caso sí hubo un esfuerzo, a lo mejor seguramente tuvo deficiencias, pero sí hubo un esfuerzo por concebir el asunto de la obra de manera compleja, que incluye esta dimensión cultural. ¿Sí? Ahora, eso es lo que quisiéramos ver en todo el país, es decir, que se le diera esa prioridad, justamente. ¿No? Si estamos hablando de políticas de renovación urbana, por ejemplo, entonces asumirlas en esa complejidad. ¿Por qué? Porque abajo de nuestra ciudad, en nuestra ciudad Puebla, vamos a tener vestigios arqueológicos también. Y tenemos ejemplos de ello. Y esos vestigios arqueológicos, algunos son de carácter prehispánico y otros no. Otros son acciones o propuestas o, digamos, elementos que tienen que ver con edificaciones precedentes a las que hoy conocemos y observamos. Por eso les decía que en el caso del concepto de autenticidad es muy difícil porque no hay estilos puros en el patrimonio edificado que podemos observar. Lo que vamos a ver son básicamente estructuras que tienen un origen, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, etcétera, que a lo largo de los siglos han sido modificados, se le han añadido elementos, y no por ello ese añadido de elementos tienen menos valor. A veces sí, no tienen valor, pero otras veces no, otras veces sí tienen valor esos añadidos. Por ejemplo, las modificaciones de las fachadas, en donde se les añadieron el tepetatillo y particularmente del siglo XVII, siglo XVIII, el tepetatillo y el azulejo, ¿sí? O elementos simbólicos, elementos decorativos, argamasas, ¿no? Para recrear, digamos, lo que serían columnas salomónicas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa discusión, ¿sí? que usted señala, que me parece muy acertada, efectivamente, quisiéramos ver que ese esfuerzo que observamos que ocurrió en el sureste pudiese estar presente
en el conjunto de las obras que se realiza en el resto del país. Pero ahí también tenemos una heterogeneidad de gobernantes que no necesariamente asumen esta visión compleja del asunto de lo cultural, ¿no? Y de su importancia, de su relevancia. En esta perspectiva de identidad, en esta perspectiva de justamente no se trata solamente de mantenerlo para un público, que es como ahora se concibe el asunto, que ese público es el turista, y por lo tanto nuestras obras pareciera que están destinadas a construir una narrativa, un imaginario, que no es el imaginario nuestro, de los que vivimos en la ciudad, sino es el imaginario del turista. Pareciera que nos imaginamos lo que el turista quiere venir a ver y entonces lo representamos, lo escenificamos, y no nos estamos preguntando qué es lo que nosotros queremos como habitantes de la ciudad. Ese es un debate muy importante el que usted planteó. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien Susana. más? Adelante, Susana. Gracias, buenas tardes. Doctor Vélez Pliego, me da mucho gusto saludarlo Gracias nuevamente. igualmente. Sí, Gracias. pues, mire, felicitarlo y pues estuvo sumamente interesante su exposición. Gracias. Básicamente saludarlo y felicitarlo, Gracias, muy amable. con todo gusto. ¿Alguien más? Aquí veo otra mano levantada, pero no sé quién sea. Creo que era Es la de de usted, Susana. ¿verdad? Sí. La bajo en este momento. Doctor, Sí. buenas tardes. Antes que nada, felicitaros, ¿no? Por compartir este conocimiento sobre este patrimonio, ¿no? Este gran patrimonio que tenemos en Puebla. Doctor, ¿y cómo ve estas intervenciones que se están haciendo en la 16 de septiembre en el sitio histórico? A ver, son varios niveles de la discusión. El primero es, desde el punto de vista funcional, la discusión es lo relativo a la movilidad. Es decir, para mí uno de los grandes problemas que tiene la zona central de la ciudad, por su extensión, si ustedes se dan cuenta, es uno de los centros urbanos históricos que tienen una de las extensiones mayores, estamos hablando de 6.9 kilómetros cuadrados, y por lo tanto no es fácil el que incluso los residentes lo transitemos a pie, ¿me explico? Es una extensión muy, muy grande. Entonces, el tema de la movilidad dentro de la zona central de la ciudad va a tener dos dimensiones. Una, de quienes residen y trabajan en el centro y que van a requerir de un cierto nivel de accesibilidad. Y por lo tanto, los dispositivos para sus desplazamientos van a ser una prioridad, querámoslo o no, ¿sí? Habrá quien pueda desplazarse a pie porque efectivamente reside en un lugar dentro de la zona de monumentos, pero hay otros que van a tener la necesidad de desplazarse en un vehículo no motorizado. Ahora ha proliferado la idea, y qué bueno, del uso de la bicicleta, o en vehículos motorizados. Ahora, la primera discusión sería qué efectos va a tener sobre los desplazamientos, sobre la accesibilidad, no solamente a la 16 de septiembre, porque así me parece que fue pensado, desgraciadamente la obra fue pensada en términos solamente de la calle, sino hay que ver qué efectos va a tener sobre la reasignación de los tránsitos, particularmente de los vehículos automotores, esa reasignación a las vialidades aledañas, ¿sí? Y si las vialidades aledañas tienen la capacidad suficiente para absorber ese impacto. Entonces, ese es un debate. Movilidad y accesibilidad pensado en términos de los que vivimos la ciudad y no de los turistas. Por eso ponía yo el ejemplo al final de la pregunta que me hicieron. Y eso está directamente relacionado con una discusión que yo no sé si la hayan tenido con los propietarios y con quienes tienen actividades económicas y sociales dentro de ese corredor, sobre cuál es el destino que tienen pensado para el lugar. Es decir, si quieren que ese sea un corredor que tenga un uso preferentemente destinado a las actividades turísticas, es decir, que haya una oferta de hoteles, de restaurantes, o sea, de equipamientos y servicios especializados en el turismo, o si está pensado como un corredor relacionado con las actividades comerciales tradicionales de la zona. Bueno, ahí están las Paletas California, ¿no? Digo, para no ir muy lejos, digo las paletas estas del Carmen, ¿no? Que son famosísimas, ¿no? Ahí están. La heladería, las paletas, etcétera. Entonces, ¿qué están pensando? Eso no lo sabemos, no ha sido explícito. Porque en función de eso también se van a generar nuevas necesidades de movilidad y accesibilidad. Ese es un nivel de la discusión que yo digo no se ha tenido, no está claro, no nos han explicado cómo piensan que puede ocurrir y que va a ocurrir. Y en función de eso, qué prioridades tienen para resolver los temas de movilidad y accesibilidad que se generan en la zona. El segundo es ya lo que es evidente. Encontraron, por ejemplo, vestigios de lo que son los pavimentos del siglo XIX, que es piedra bola.
es piedra bola, que fue lo que se utilizó como pavimentos para evitar que las calles se encharcaran en el siglo XIX. Todavía tenemos vestigios de esos pavimentos, piedra bola y lajas, prácticamente en toda la zona central. Si ustedes se dan cuenta, en las zonas que fueron adoquinadas en los 80s, 84, etcétera, en los extremos de esas zonas adoquinadas van a encontrar lajas puestas de manera perpendicular al arroyo, ¿sí? Esas piedras que estaban ahí, esos elementos pétreos que están ahí, en las orillas de esas calles, eran parte de los pavimentos originales del siglo. Parece que se congeló la imagen del doctor. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola, Sí, sí se hola. escucha. Se escucha. Parece que tiene problemas el doctor con su internet. Esperemos unos 5 minutitos. Hola, hola, doctor. ¿Sí me escucha? Disculpa, temas técnicos, sí. Sí, para varios fue problema técnico, también para el doctor. Hola, hola. Creo que el doctor también ya. Está conectado, pero parece que no. Bueno, mientras se conecta, para dentro de 8 días, iba a estar el doctor Ernesto Cortés. Se va a cambiar la fecha y nada más se cambia la fecha con el licenciado Adán Federico. Sí, se van a cambiar las fechas de uno con el otro. Sí. Ok, Sí, para muchas gracias. ir solicitando que nos cambien la publicidad. Sí, Bueno, sí. pues a todos los participantes, gracias por la paciencia también. No, no se preocupen, creo que todavía es algo de lo que adolecemos. Y pues es un gusto compartir este tipo de pláticas con personas que van haciendo esta comunidad más grande. De verdad que gracias por apoyar el proyecto del Diplomado Permanente en Patrimonio Cultural. Y bueno, en caso de que ya no regrese el doctor, pues a nombre del colegio, las gracias también. Nos está poner publicidad respecto al cambio de la plática con el doctor. Cualquier cosa, déjenos sus comentarios en el chat o les Yo voy tengo a pasar también un una correo de... pregunta. Bueno, por ahí Sí, luego pones el link como a la media hora, ¿no? O a sí. la hora que empezamos. Y luego, bueno, pero ahí mismo aparece a qué ponencias asistimos. Entonces yo en Ujú. algún momento dije, bueno, voy a asistir a las dos, pues lo ponía, o sea, de una vez seleccionaba las dos y sí, sí estaba presente en las dos. Pero, por ejemplo, luego lo pones casi al final, ¿no? Entonces dije, ay, bueno, no sé si tengo que hacer el registro por ponencia o una por sesión. Puede ser una por ponencia, pero Ajá. si te lo permite el mismo programa, adelante. Sí, Nosotros lo es que registramos aparecen al... las dos, entonces Ujú. puedo seleccionar las dos. Y dije, bueno, es que ya no entiendo. Y es el mismo link. Sí, es el mismo. Muchas gracias, sí. Justo, Puede ser. perdón, justamente en eso de la asistencia, yo también ayer tuve problemas con mi internet, tuve que salirme de la conferencia y cuando pude volver a entrar ya habían terminado, entonces yo no me pude registrar, pero sí estuve. Entonces quería ver si pueden tomar en cuenta mi asistencia de ayer, ese es por un lado, y por otro lado, al final del módulo nos van a dar las grabaciones o nos van a dar un material de repaso o... Digo, son muy interesantes y a veces en vivo pues quisieras como regresarle poquito, ¿no? Para volver a agarrar el 20 y por eso es mi tema de si nos van a dar como el material al final del módulo o al final de todo el diplomado o cómo es esa parte. Gracias. Se tiene que editar el material para poderlo compartir, pero sí se comparte a petición del usuario y el director es el quien hace la liga para compartir. Sí, Ah, sí, perfecto, porque sí, pues sí me interesa mucho. Gracias. no por nada. Bueno, entonces yo creo que ya se salió el doctor. El doctor me acaba de hablar. Bueno, agradeciéndole a todos. Tiene problemas técnicos para poder ingresar. Sí, Disculpen, había entendido que con el doctor Lucho se pueden solicitar las conferencias que él las puede guardar en un USB yendo a la Facultad de Arquitectura. Sí, sí, señora también. Susana, con gusto se las Ah, comparto, ok, ok. pero en un USB porque por link es muy pesado. Sí, Por sí, eso no la compartimos porque son muy pesadas. sí, Son 2 horas de grabación cada una, pero así con es. gusto, claro que Pero, por sí. ejemplo, perdón, para los que no vivimos en Puebla, o Se sea, hace sí podemos una hacer, liga, o a lo mejor una ¿right? liga, Ujú. pero vaya, en el sentido de a lo mejor alguna en específico. Digo, Sí, porque yo sí entiendo que a veces es muy pesado
tan solo cargar una, ¿no? Una sola ponencia. Justo Entonces, pues por a lo lo de que mejor, no sé si por ahí les podemos hacer la solicitud de alguna que otra para que pueda ser por WeTransfer. justo Ok. con el tema de que es pesado, se me ocurre, no lo sé, si las suben a YouTube y las tenemos en libres por un periodo, editadas, claro, y las tenemos libre para nosotros como comunidad del diplomado y poder acceder a ellas, no pesan, están en internet. Claro que sí, mira, lo que se está haciendo es que se van a editar. Se Ujú, van a editar para poderlas subir a YouTube y estando en YouTube ya es más fácil con el link ingresar, ujú, pero se tienen que editar. ujú. Sí. Perfecto. Pues entonces estamos al pendiente de la liga, ya que nos la puedan compartir para, esperando que fuera antes del siguiente módulo, ¿verdad? Para no eh, sobresaturarnos de información. Ok, lo Claro que vamos a sí. comentar. Sí, con nuestro técnico. Y bueno, Muchas pues les gracias, damos buenas las tardes. gracias y nos estaremos viendo la próxima semana. Bonito fin. Muy buen fin de Gracias, semana. igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Digo, Luego, ahí dejé una nota sobre el envío de la información que nos habían dicho que vía WeTransfer, a ver si es posible, por favor, para quienes no vivimos en Puebla. Claro que Gracias. sí, les lo estaremos comentando y les subiremos la información en el chat. Gracias. Gracias.